Herman Bavinck es uno de los teólogos más estudiados en seminarios y facultades teológicas de diversas universidades. Traer a Bavinck al mundo hispano es una tarea necesaria para ayudar a fortalecer la fe reformada en los diferentes contextos de la Iglesia. Conoce más sobre su vida, teología y cosmovisión en el libro Herman Bavinck, Una vida y teología para la gloria de Dios, por Israel Guerrero, en www.lifeway.com. En Hechos capítulo 2 leemos cómo la iglesia recibió el Espíritu Santo. Este es uno de los pasajes más importantes en la historia de la redención, pero a menudo es usado para enseñar que los creyentes hoy deben esperar y anhelar recibir el Espíritu Santo en un bautismo del Espíritu posterior a su conversión. ¿Cómo podemos entender este texto? Podemos decir que hoy hay creyentes que, como los apóstoles, entre la resurrección y el Pentecostés, todavía no han sido bautizados por el Espíritu Santo. ¿Y qué diferencia al bautismo del Espíritu Santo de la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuáles son los peligros de entender mal esta enseñanza bíblica? Te invitamos a pensar a continuación en estas preguntas en un nuevo episodio de Textos Fuera de Contexto. Textos Fuera de Contexto es un podcast donde hablaremos sobre los temas difíciles de la Biblia, el ministerio y la vida cristiana que con frecuencia requieren de una mayor profundidad. ¡Bienvenidos! Hola Pepe, ¿cómo estás? Qué bueno saludarte y estar contigo en un nuevo episodio de Textos Fuera de Contexto. Hola Josué, un gusto saludarte también y estoy realmente emocionado porque tenemos nuevamente a un invitado de lujo. Está con nosotros Sam Masters y Sam es miembro del Concilio de Coalición por el Evangelio, está casado con Carita y tiene 3 hijos. Ya sabemos que él es el pastor de la Iglesia Bíblica Bautista Crecer en Córdoba, Argentina, y es rector del Seminario Bíblico William Carey en Córdoba también. Él tiene un doctorado en espiritualidad bíblica del Seminario Southern y estamos muy contentos de que él esté aquí con nosotros. Así que te paso el micrófono, Sam, para que nos saludes y luego vamos a hacerte algunas preguntas para conocerte un poco mejor. Sí, bueno, para mí también un gran placer estar con ustedes y poder hablar de estos temas que son de tanta importancia y bueno, muy agradecido por la oportunidad. Gracias nuevamente, Sam. Y yo quisiera preguntarte, ya nosotros te hemos conocido a través de otro episodio, hemos podido conocer un poco más de ti, sabemos de lo que tú haces y de tu ministerio, pero queremos hacerte una pregunta un tanto personal dentro de tu propia espiritualidad. ¿Cuáles 3 libros, aparte de la Biblia, te llevarías a una isla desierta y por qué? 3 libros. 3 libros, aparte de la Biblia, no digas la Biblia, sino aparte de la Biblia, ¿qué 3 libros te llevarías? Si solamente tuviera 3 libros, me gustaría, tengo una colección grande, sé que esto no entra en, me has pedido 3 libros, pero tengo una colección grande de C.S. Lewis. Estaba viendo los libros que tengo y tengo por lo menos 13 libros de Lewis y tengo más en mi despacho, así que no sé cuánto, me llevaría toda esa colección. ¿Los puedo llevar en el iPad? Ese ya es con trampa, Claro, sí, a lo mejor un libro de colección, bueno, pero si realmente fuera así, hay libros, por ejemplo, La Institución de Calvino, que si uno no tuviera otra cosa, estaba hablando ayer con un hermano sobre, a veces uno lee ese libro y es lo más parecido a leer la Biblia a veces que uno puede encontrar. Y fuera de la Biblia sería bueno llevar ese libro. ¿Cómo se llama el libro de Packer sobre conociendo a Dios o conocer a Dios? Ese libro siempre para mí ha sido de muchísima bendición. Y bueno, quizás algún libro, si solamente me puedo llevar uno, no sé cuál de los libros de Lewis, pero siempre ha sido de mucha bendición. Me encanta la imaginación santificada de Lewis. No siempre comparto su teología.
A veces hay cosas que no comparto para nada, pero su forma de usar la imaginación para dar color a verdades teológicas hace que se hagan más vívidos ante la mirada de la mente. Y entonces en ese sentido Luis siempre ha sido de mucha bendición para mí. Es verdad, Luis es espectacular y realmente, como tú dices, el uso de la imaginación y el uso de las palabras de manera correcta, no solamente de forma informativa, sino también para generar, ¿no es cierto?, una respuesta emocional e intelectual, es algo que Luis trae consigo, no solamente en su prosa, sino también cuando escribe novelas, ¿no?, en donde nos lleva y nos traslada con la imaginación a verdades bíblicas, porque realmente su cosmovisión es muy fuerte y afecta los temas que él está tratando. Así que, bueno, yo también soy muy fan de C.S. Lewis y puedo entender por qué quieres ponerlos en tu iPad y hacernos trampa, ¿no? Porque te dijimos 3 y te has llevado más de 3, pero está bien, te vamos a dejar en tu isla desierta con C.S. Lewis. Continúa, Josué. Hablando de libros, eres el autor del libro En Espíritu y en Verdad, una introducción a la espiritualidad bíblica, y esa es una de las razones por las que es un gozo tenerte con nosotros en este episodio sobre el bautismo del Espíritu. En Mateo 3:11 leemos que Juan el Bautista decía lo siguiente: yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está hablando de Jesús. Este texto ha sido de mucha controversia y por eso quisiéramos empezar preguntándote sobre tu perspectiva al respecto. ¿Qué es el bautismo del Espíritu que Juan el Bautista menciona aquí y por qué es tan importante en la espiritualidad bíblica? ¿Qué pierden los cristianos cuando ignoran esta doctrina? Bueno, hay distintas posturas sobre esto. Un poco estudiando el tema, hay por lo menos 3 posturas interesantes. Una postura que hoy en día se escucha mucho es la idea de que es una experiencia después de la conversión y aparte de la conversión, y que es algo que siempre, por ejemplo, viene acompañada la experiencia por el hablar en lenguas, y es algo que no todos los creyentes llegan a vivir o a experimentar. Esa es una postura muy común, o versiones de lo que acabo de escribir se encuentra mucho. Y la verdad que esa postura es muy difícil aceptarla como bíblica. Sé que es muy común, pero incluso esa postura me parece que puede ser peligrosa. Dentro de los que ponen como de mucha importancia la autoridad bíblica, también hay diferentes posturas sobre qué es en el Nuevo Testamento el bautismo del Espíritu Santo. Y yo creo que hay 2 posturas. Una es la que, bueno, es una que podemos trazarla a un famoso predicador, R.A. Torrey, que fue un hombre de mucha influencia, y vale la pena leer sus libros, aunque hay cosas que yo no comparto del todo, y no comparto esta postura, aunque lo interesante es de que la postura de Torrey también la compartía un hombre a quien admiro muchísimo, R.C. Sproul compartía esta postura. Y es la idea que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia distinta a la que cuando uno es nacido de nuevo, uno recibe el Espíritu Santo, pero hay una segunda experiencia en que uno es capacitado o empoderado para un servicio especial, y que es algo que se puede buscar y que puede tener mucha influencia en la vida de uno que hace ministerio. Y eso, bueno, hay muchas personas que tienen esa postura y son personas a quien yo admiro, pero no termino de compartir esa postura del todo. Hay una tercera postura que se asemeja más a lo que por lo menos para mí sería la mejor postura, y es la idea de que el bautismo del Espíritu Santo es básicamente simultáneo, o por lo menos es parte del complejo de eventos que se producen cuando uno conoce a Cristo. Es algo muy ligado a la conversión.
no quita de que en nuestra experiencia cristiana vivimos momentos en que sentimos más la presencia del Espíritu Santo y menos la presencia del Espíritu Santo. Pero que en realidad el bautismo del Espíritu Santo acompaña ese momento en que somos nacidos de nuevo, somos convertidos. Bueno, yo creo que por ahí es la que, si vemos toda la evidencia del Nuevo Testamento, es la que mejor se comporta con todos los datos. En Hechos capítulo 2, los versos del 1 al 4 y otro par de episodios en el libro de los Hechos, leemos que el Espíritu Santo descendió sobre grupos de personas que ya eran creyentes. Por ejemplo, en Hechos 2, leemos cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Ahora, tú sabes, Sam, que este texto, ¿no es cierto?, es un texto bastante controvertido, es controversial, no en el sentido de del derramamiento del Espíritu, sino de las señales que el supuesto derramamiento del Espíritu trae consigo. Por lo tanto, yo te pregunto, ¿esto significa que los creyentes deben anhelar, luego de su conversión, la venida del Espíritu Santo? Y no solamente eso, sino determinadas señales que confirmen esa venida. Sí, muy buena pregunta y es un tema muy, muy vigente en el mundo evangélico de nuestros días. Si me permite, me gustaría hacer un par de aclaraciones que creo que nos van a servir para encarar el tema. Por empezar, ese texto viene del libro de Hechos. Nosotros la última vez que estuvimos juntos hablamos de cuál es el género de ese libro. Y es un libro histórico. Para hacerla corta, habla de lo que pasó, pero no necesariamente en todos los casos representa lo que siempre debe pasar en todos los casos. Y lo que sí sabemos es que el libro de Hechos es la historia de una época transicional entre la encarnación del Señor Jesús. El libro de Hechos relata ese momento histórico en que la iglesia se va estableciendo y es antes de que se termine de cerrar el canon de las Escrituras. Entonces es un momento transicional y fundacional en que los apóstoles están cumpliendo con su rol de poner los cimientos de la iglesia. Entonces, cuando vemos el libro de Hechos, no quiere decir que todo lo que pasa ahí puede ser algo que pertenece a esa transición y no a la experiencia común de la iglesia de ahí en adelante. Entonces eso es como paraguas para la discusión. Y hay otras dos cosas en cuanto al Espíritu mismo, el Espíritu Santo, que cuando encaramos esta discusión es bueno tener en mente. Primero, hay una tendencia, si no nos cuidamos, de olvidarnos de la dimensión trinitaria de la charla. No debemos nunca separar en nuestras mentes al Espíritu Santo de su rol como tercera persona de la Trinidad. A veces en estas charlas terminamos siendo modalistas. Y bueno, no vamos a entrar en todo lo que eso implica, pero ya quiero presentar un par de pasajes que vamos a ver por qué es importante pensar trinitariamente sobre este tema. Y la segunda cosa, la tercera en realidad, sería entender que el Espíritu Santo es una persona, no es una sustancia. Hay ciertas expresiones en el Nuevo Testamento que si no nos cuidamos podemos tomarla de esa forma. En el bautismo del Espíritu Santo, como si fuera el agua. Y el Espíritu Santo no es una sustancia, no es un elemento físico en que nos podemos sumergir. Y no debemos es buena la idea del bautismo, pero entendemos que es una persona, entonces estamos hablando de una relación. Y la idea del bautismo habla de una relación tan envolvente de que representa un cambio dramático en mi vida. Pero recordemos de que el Espíritu Santo es una persona, no una sustancia. Y eso creo que nos ayuda bastante.
Entonces, ¿por qué es importante la idea de la teología trinitaria? Hay dos pasajes que creo que son relevantes. En Juan capítulo 15, versículo 24, 15, si empezamos en el 15, 16, Jesús dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad. Entonces, acá está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Es el don que viene enviado por el Señor Jesús para la iglesia y para los creyentes. Y si seguimos leyendo más abajo, en el versículo 23 dice, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. O sea que si recibimos el Espíritu Santo, también recibimos el Hijo, también recibimos el Padre. Y los tres siempre vienen juntos. Lo que hace un miembro de la Trinidad, lo hacen los tres miembros de la Trinidad. Entonces, si ese pasaje lo conectamos con Colosenses, es muy importante. En Colosenses capítulo 2, dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. O sea que nosotros al renacer, al ser convertidos, al ser de Cristo, recibimos toda la plenitud. O sea que no hay una segunda experiencia. Lo de recibir el Espíritu Santo, nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando recibimos al Hijo, que es el mismo momento que entramos en relación con el Padre. Todo eso viene como un paquete. Y si tenemos una doctrina sobre el bautismo del Espíritu Santo, donde hemos separado esa experiencia de recibir el Espíritu Santo de la experiencia de recibir al Hijo, tenemos un problema trinitario grave que termina menoscabando la importancia de la salvación y todo lo que recibimos por medio de Cristo. Y hay un pasaje en 1 Corintios donde nos hace entender justamente esto. Dice, porque en capítulo 12, versículo 13, porque así, el versículo 12, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Y ese pasaje es clave en muchos sentidos. El problema de la iglesia de Corinto era de que se estaban produciendo divisiones entre los miembros y se producía un grupo especial, los que supuestamente habían recibido dones y otros que no. Y acá Pablo explica de que no, todos fueron bautizados en el Espíritu, todos han recibido el mismo don. El Espíritu a lo mejor se manifiesta de distintas formas, pero si no hemos recibido el Espíritu Santo no somos de Cristo, porque la Trinidad es inseparable y porque la iglesia también es inseparable. No podemos hacer distinción entre los hermanos de la iglesia porque todos hemos sido bautizados, todos hemos tomado del mismo Espíritu. Gracias por esa respuesta, Sam. Estaba pensando mucho en eso que mencionaste, ¿no? Cuando tenemos un entendimiento errado del bautismo del Espíritu Santo y lo entendemos en nuestros días como algo posterior a la conversión, nos vemos en un problema teológico trinitario, como mencionas. Pero quería preguntarte un poquito más sobre esto antes de avanzar a lo siguiente. A nivel práctico, ¿cuáles son algunos peligros de esto? ¿Cuáles son algunos peligros de entender mal esta doctrina? ¿Qué pierde un creyente cuando ignora la realidad de que todo creyente ya tiene el Espíritu Santo? Porque yo crecí en contextos, y sé que muchos oyentes también, en donde se entiende que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia posterior
a la conversión. Y sin darnos cuenta o sin hacerlo muy explícito, eso puede llevarnos a entender que hay dos categorías de creyentes: los que creen en Cristo y los que han recibido el Espíritu Santo. Y uno es tentado a preguntarse: ¿he recibido realmente el Espíritu Santo? ¿Cómo sé que Dios me ama en verdad, a pesar de que ya soy creyente y a pesar de que dio a su Hijo por mí? Porque si yo soy creyente, ¿por qué todavía no tengo el Espíritu Santo? Yo por muchos años luché con estas preguntas y he conocido a creyentes que han luchado también con esto, y me ha dado a entender de que realmente este tema, aunque es muy teológico, es profundamente práctico. Entonces quería preguntarte un poco sobre esto. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué pierden los cristianos? ¿O cuáles son los peligros que enfrentan los cristianos cuando entienden mal esta enseñanza bíblica que es tan clara pero tan fundamental? Sí, hay varios peligros. Uno es que se va creando a veces en la iglesia un grupo especial, una especie de élite. Entonces eso produce justamente una separación entre los hermanos. Eso puede producir en los otros hermanos justamente lo que estás diciendo tú, de que uno duda de su propia relación con el Señor, si ha recibido el Espíritu Santo o no. Donde nosotros vemos más evidencia sobre esto es en los libros en las cartas que Pablo escribe a los Corintios. Y la verdad que lo que vemos es el mal uso de la doctrina en el libro de Corintios, en las dos cartas. Y la evidencia que Pablo dice, hay cosas que son mejores. Y por ejemplo en Gálatas dice, el fruto del Espíritu, y nos da varias cualidades que son la evidencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Habla de que debemos ser mansos. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y da como ejemplo, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Antes de eso da una lista de frutos del Espíritu, que son el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Y si nosotros vemos que estamos creciendo en estas cosas, es evidencia de la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Y ninguno llega a Cristo sin estar bajo la influencia del Espíritu. Jesús dice que cuando venga el Espíritu va a convencer al mundo de pecado. ¿Cómo llegamos a Cristo? Cuando reconocemos de que no estamos bien y que necesitamos de un Salvador. Y el Espíritu Santo, su obra principal es de magnificar al Señor Jesús. Entonces, ¿cómo sé que estoy bajo la influencia del Espíritu Santo? Cuando tengo una admiración, un amor creciente por el Señor Jesús. Y todas estas cosas son alcanzables por todo creyente. Sabemos que el Espíritu a lo mejor le da un don a una persona y otro don a otra persona, pero esos dones diferenciales no son la evidencia primaria de la presencia del Espíritu en mi vida. Algunos tienen el don de misericordia. Todos debemos ser misericordiosos, pero en nuestra iglesia hay personas que lo tienen de una forma que realmente a mí me sorprende. Y doy gloria al Señor por eso que el Espíritu ha puesto en esas personas. Pero también ha puesto dones en mí. Pero todos debemos compartir este fruto del Espíritu. Y en eso, si estamos creciendo en estas cosas, si vemos que el Espíritu nos convence de pecado, si entendemos por la iluminación del Espíritu Santo la palabra de Dios, eso también es evidencia de su presencia. Entonces no debemos escoger una sola manifestación del Espíritu como la evidencia de que tengo o no tengo el Espíritu Santo. Creo que eso es bastante iluminador y nos habla bastante del corazón y del amor de Dios, porque Dios nos ama tanto que quiere habitar en nosotros y estar siempre con nosotros, y no hay ningún momento en la vida cristiana en el que un creyente esté por su cuenta solo. Tenemos al Espíritu Santo y es algo maravilloso. Creo que hemos hablado antes de eso, Sam, en otro contexto. Es lo que distingue la espiritualidad bíblica, es algo que distingue la espiritualidad bíblica de todas las demás espiritualidades y religiones en el mundo. La Trinidad obrando para salvar a pecadores, y no se trata de nosotros subiendo hasta el cielo para llegar hasta Dios, es de que Dios desciende hasta nosotros en su Hijo y luego desciende una vez más en el Espíritu Santo
para llenar nuestras vidas y capacitarnos para la vida cristiana a la que Él nos llama. Y hablando de esa capacitación y de esa vida cristiana, nosotros vemos que la Biblia nos llama a ser llenos del Espíritu. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice: y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Y quería preguntarte sobre eso. ¿Cuál es la diferencia entre ser bautizado por el Espíritu y ser lleno del Espíritu? ¿Y cómo podemos buscar esa llenura? Porque creo que gran parte de la confusión que hay en nuestros días con respecto a esta doctrina es porque se ha confundido mucho el bautismo del Espíritu con la llenura del Espíritu. Entonces quería preguntarte sobre la diferencia y sobre cómo podemos buscar esa llenura, porque es un mandato bíblico. Sean llenos del Espíritu Santo. Yo creo que ayuda a entender de que cuando la última vez que hablamos de la importancia de entender que a veces se usan las palabras de forma muy especializada, pero hay otras veces en que tenemos las palabras del Nuevo Testamento se usan de forma intercambiable. Y esta frase de ser bautizados en el Espíritu, en realidad es una frase que es intercambiable con otras frases. Por ejemplo, en Hechos capítulo 1, en el versículo 5, hablando de lo que iba a pasar, dice en el versículo 5, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces es una profecía de que se venía el bautismo del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2, cuando se cumple, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, que refiriéndose a la misma experiencia, en un lugar dice bautizados y en otro lugar habla de ser llenos del Espíritu Santo. Por lo cual podemos entender que está hablando de lo mismo con dos distintas frases. En el libro de Hechos capítulo 10 vemos la conversión de Cornelio y vemos cómo el evangelio llega a los gentiles y de que esto es voluntad de Dios se comprueba también con algo parecido, una manifestación poderosa del Espíritu Santo. Y leyendo ese pasaje uno encuentra varias expresiones que básicamente son sinónimas. En el versículo 44 dice, el Espíritu cayó sobre ellos. En el versículo 45 dice que el Espíritu fue derramado. En el versículo 47 dice que recibieron el Espíritu. En el 11:15 dice, el Espíritu descendió. Y de nuevo en el 16 dice que fueron bautizados en el Espíritu. Entonces vemos que todas estas frases, refiriéndose a una misma experiencia, se usan distintos términos. Ser lleno, ser bautizado, viene a ser lo mismo. Y se vincula con no necesariamente de forma absoluta, en especial hay manifestaciones en Hechos donde no es exactamente en el mismo momento de la conversión, pero es parte de un complejo teológico, donde el bautismo en agua es acompañado por el bautismo en el Espíritu Santo, que es acompañado por la confesión de Jesucristo, la confesión de pecados. Entonces, es todo parte de los inicios de la experiencia cristiana. Es algo que va acompañando la conversión. Y eso lo podemos ver en todos los casos. Entonces, nos ayuda a entender que básicamente es la misma experiencia. Ahora, tenemos la experiencia como creyentes de que a veces es como que sentimos más su presencia, sentimos que nos está guiando de una forma muy real y otros momentos en que nos sentimos no tan cerca de Él. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Y yo creo que podríamos hablar de distintos pasajes, pero nos ayuda, volvemos a la idea de que, por empezar, Cristo no es una sustancia, no es como que podemos apretar más el acelerador y entra más nafta al motor, no es una sustancia, no es un poder, no es la fuerza de Star Wars, por ejemplo, no es una fuerza impersonal, es una persona. Y toda relación con las personas dependen de cómo actuamos.
A veces hay en mi matrimonio, a veces con mi señora nos sentimos muy, muy de cerca y a veces estamos un poco distanciados. Y eso muchas veces pasa por mi culpa. Y entonces, toda relación con una persona puede ser variable. Dice que no, la Biblia dice que no debemos contristecer al Espíritu Santo. Ahí ya estamos hablando en términos de una relación. Nuestra conducta, nuestras actitudes afectan nuestra experiencia de esta relación con el Espíritu Santo. Pero esa relación es la relación entre dos personas. Una persona trinitaria, tercer miembro de la Trinidad, y nosotros que somos hijos de Dios. Y cuanto más nosotros prestamos atención a esta relación, más nos afecta. Si yo le presto atención a mi señora, si le traigo flores, si me acuerdo de sacar la basura, todo eso ayuda. Si le hablo bien, si no me enojo, si no me frustro, todo esto afecta la relación. Y de cierta forma nuestra relación con el Espíritu Santo es parecido. Es una relación entre una persona humana y una persona divina, y puede ser variable, pero lo bueno es que nunca nos deja. No tenemos que ir buscando un secreto. ¿Cuál es el secreto de recibir este don del Espíritu Santo? Caemos casi en una mentalidad mágica, que si decimos las palabras correctas o sabemos cuál es la forma mágica como si fuera un poder no personal, que de alguna forma nosotros podemos controlar. Nunca podemos controlar al Espíritu Santo, porque es una persona y nos relacionamos con Él como una persona. Y lo bueno es de que Él es Dios y nos ama y Él nos busca. Gracias por esa respuesta, Sam. Tratando de sintetizarla ahora un poco más y de resumirla, podemos entonces decir que los creyentes buscan la llenura del Espíritu cuando buscan ser más sensibles a Él, profundizar en la relación con Dios, y que hacemos eso buscando la obediencia a su palabra. Sí, perfecto, exactamente. Es como en cualquier relación. Yo le tengo que prestar atención a esa relación. ¿Cómo me habla el Señor? Por medio de la palabra de Dios, por medio de las Escrituras. Pero no es simplemente un proceso intelectual. No es simplemente de que entendí el texto, me aprendí los datos históricos, lo memoricé, sino que el Espíritu Santo me ilumina y me habla, lo aplica el mismo Espíritu Santo a mi corazón. Entonces tenemos una charla, tenemos una conversación con Dios por medio del Espíritu. El Espíritu Santo está presente en nuestras vidas y nos habla, nos consuela. No sé si han experimentado de que uno se siente triste porque pasó algo y el Señor, quizás por medio de otro hermano, quizás leyendo las palabras, quizás de una forma casi tangible. Yo he tenido momentos en mi vida donde lo he sentido muy de cerca mío en momentos difíciles y he tenido el consuelo de saber que no se olvidó de mí, que aún en este momento está conmigo. Es una relación. Así como Josué, tú y yo nos relacionamos, somos parte de la misma iglesia, tenemos que prestar atención, tenemos que juntarnos a tomar un café de vez en cuando. Así también en la relación con el Señor, le damos prioridad, pero nosotros a veces nos olvidamos de buscarlo. Él nunca se olvida, Él nos viene a buscar. Amén, amén. Agradecidos por esta respuesta que yo creo que era la respuesta pastoral necesaria, mi estimado Sam, porque a veces los conceptos teológicos son demasiado fríos y no nos damos cuenta que en realidad estamos hablando y tratando de conceptualizar nuestra relación con Dios, pero finalmente es una relación de amor, porque más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es una relación, es un vínculo, es compasión, es misericordia de parte de Dios en ambos sentidos, en el sentido del bautismo del Espíritu Santo, que viene a ser lo que tú señalaste, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viniendo a tener una relación con nosotros cuando no lo merecíamos, cuando estábamos fuera
de la gracia de Dios y muertos en nuestros delitos y pecados, somos vivificados por su poder y su misericordia. Y la llenura del Espíritu Santo, en esa misma característica, tiene que ver con esta relación de dependencia, ¿no es cierto?, con este vínculo íntimo, con esta satisfacción que nosotros tenemos de gozar una relación con Él. Pero... Sí, discúlpame. Sí, dale. Pero hay un pasaje que para mí explica esta relación a la perfección, y es Romanos capítulo 8, donde Pablo dice, hablando del Espíritu, dice, no habéis recibido, esto es versículo 15, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu Santo es el amor de Dios derramado en nuestros corazones y lo que produce en nosotros este clamor al Padre. Clamamos a Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces preguntamos, ¿cuál es la evidencia del Espíritu Santo? De que hablo en lenguas o no hablo en lenguas o cualquier otro don vistoso. La evidencia del Espíritu Santo en mi vida es de que siento su presencia y Él hace de que yo clame Abba, Padre, y me da la seguridad de que yo soy hijo de Dios. Entonces, es una relación, y como bien dijiste, Pepe, una relación de amor. Amén, y nos gozamos con eso. Y tú sabes, Sam, que yo te amo, pero no puedo dejar de hacerte la pregunta patada voladora. ¿No? Entonces, a ver si esquivo. A ver si la tapas, vamos a decir así, en términos futbolísticos. Es interesante, y tú has mencionado, y yo quisiera recalcar, que el hecho del bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo no son acontecimientos aislados fuera de la revelación, sino que están tejidos dentro de la revelación de Dios, dentro de las promesas, dentro de los vínculos de nuestra relación con Dios. Y por lo tanto, el libro de los Hechos tampoco podemos tomarlo, como tú ya lo has dicho en varias oportunidades, siendo un libro histórico, en donde se nos narra un evento, un suceso, ¿no? Como el abrir del mar del Éxodo, que es irrepetible en la medida que marca, ¿no es cierto?, un factor importante de la redención que recordamos con nuestro corazón sobrecogido, pero que no podemos hacerlo repetir para que mi corazón se sobrecoja todas las veces, sino que es un recordatorio de la obra y del poder de Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero hay un pasajito, mi estimado Sam, en Juan capítulo 20, donde el Señor resucitado se aparece de manera privada a partir del verso 19, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo de los judíos, Jesús se aparece y les dice Shalom, ¿no es cierto? Y les muestra sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijan al ver al Señor. El Señor les da, el verso 21, paz a ustedes. Y aquí viene lo interesante, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Y después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A ver, ¿qué pasó aquí en este evento privado? Porque pareciera que en hechos se repite, pero públicamente. Aquí los envía y les da el Espíritu Santo, pero les dice, pero más adelante dice, no se muevan hasta que reciban el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó aquí en Juan 20 y cómo lo relacionamos con lo que nosotros encontramos en Hechos 2? La respuesta más corta que te puedo dar es que no tengo ni idea. Es un pasaje complicado y he estudiado el pasaje. Y cuando uno se pone a leer comentarios, hay muchas opiniones y ninguna de las cuales me ha terminado de satisfacer. Yo por ahí lo que entiendo, y esto no termina de responder a la pregunta, pero hay un dar del Espíritu Santo en este momento que es, por empezar, vemos que es un grupo muy reducido. Es el grupo íntimo de sus seguidores. Y es un momento en que Jesús está buscando de consolarlos
y también de empezar a señalar cuál va a ser su misión misionera. Entonces, les da el Espíritu. Entonces, ¿cómo entendemos lo que pasa más adelante? ¿Es un segundo dar del Espíritu? Lo que sí sabemos es que es un grupo más amplio de los discípulos y es distinto a este momento por el hecho de que es un evento público. Entonces, por lo único que yo puedo ver es de que 2 veces les da el Espíritu a estos discípulos y nuevamente les da el Espíritu en ese momento del día de Pentecostés a un grupo más amplio y más público. Ahora, ¿cuál es la experiencia? Es como que les dio, miren, prueben esto, pero todavía no les pongo la comida hasta más adelante, cuando mi señor está cocinando y entro a la cocina dice, probá a ver la salsa, a ver si te gusta, si le hace falta, y más adelante comemos toda la comida. ¿Será así? No sé responder, sinceramente, pero parece que acá les da el Espíritu. Es claro que les da el Espíritu. Ahora, después les da de nuevo el Espíritu en el libro de Hechos y vemos esas diferencias. Es más amplio, es más público, es notorio en la ciudad de Jerusalén que algo pasó. Es con platos y bombillos. Y es a toda la gente ahí congregada que son seguidores de Cristo. Y esa respuesta no es una respuesta completa, a mí no me satisface del todo, es la mejor que tengo. Pero muchas gracias por compartirla, Sam. Creo que es muy importante esto que modelas, de que cuando no entendemos algo en la palabra de Dios podemos apoyarnos en las cosas que sí entendemos. Y eso es algo que hemos podido ver a lo largo de toda esta temporada de textos fuera de contexto, cuando lidiamos con textos difíciles, con textos que nos plantean dudas, buscamos entenderlos en su contexto, pero a veces podemos llegar a un punto en el que no tenemos una respuesta que nos satisfaga por completo, y en medio de eso igual podemos descansar en Dios, porque hay cosas que sí entendemos y que nos dan seguridad y que nos dan confianza en la autoridad de la palabra y en el amor de Dios mostrado en su Evangelio. Y es con esto último que quisiera que pudiéramos cerrar este episodio. ¿Cómo el Evangelio se relaciona con este tema y cómo debe moldear la manera en que conversamos sobre este asunto entre creyentes? Ya hemos tocado un poco de esto antes, pero quisiera que pudiéramos cerrar con esta nota. ¿Cómo el Evangelio se relaciona con este tema? Porque de nuevo es muy fácil, por nuestra tendencia hacia el pecado, hacia la distracción, es muy fácil perder de vista el Evangelio y el amor que Dios nos muestra allí, y perder de vista esto que sí sabemos por andar en debates sobre el bautismo del Espíritu, o andar preguntándonos si lo tenemos o todavía no lo tenemos, si creemos en esto de que el bautismo es algo posterior a la conversión. ¿Qué tienes para decirnos sobre esto, Sam? Bueno, si entendemos cuál es el fruto del Espíritu Santo, entonces eso cambia nuestra forma de hablarnos, de relacionarnos, y aun cuando tenemos diferencias, la forma que nos comportamos, la forma que nos conducimos en relación con otros, está bajo el control del Espíritu Santo. Hemos hecho referencia al fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Y en ese mismo pasaje hemos visto en el versículo 26, dice que no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, más allá de si hemos entendido todos los detalles, la presencia del Espíritu Santo, por un lado, produce esta relación, es una relación entre personas, yo como creyente, yo como persona y el Espíritu Santo que es una persona divina. Se produce esta relación y cuando existe esta relación, eso cambia mi forma de relacionarme con los hermanos, incluso con los que no son hermanos. Entonces, no puedo hacerlo de una forma vanagloriosa, no puedo hacerme el que me sé todo, tengo todas las respuestas más correctas, sino que debo demostrar la humildad que es propia de una persona llena del Espíritu Santo. Es evidencia del Espíritu Santo poder encarar estas charlas con humildad, con benignidad, con mansedumbre. Muchas gracias, Sam. Realmente las explicaciones que nos han dado han sido magistrales y yo creo que este es un tema demasiado controversial, es cierto, divisorio en la iglesia,
Pero al mismo tiempo nosotros descubrimos que en la Escritura misma hay mucha claridad, y si nosotros nos apartamos, como lo ha sido recalcando, yo creo que de manera indirecta, y quizás sea necesario reforzarlo, en donde la presencia del Espíritu Santo no se prueba por la señal milagrosa sobrenatural, sino por el fortalecimiento del carácter en semejanza a Cristo, nosotros tenemos una respuesta. O sea, finalmente no está en las lenguas de fuego, no está en que yo hable en una lengua desconocida, sino en que en mi vida suceda el mayor milagro que puede ocurrir, que es el hecho de que este pecador incircunciso pueda de alguna manera reflejar el carácter de Cristo. O sea, esas características que definitivamente no componen la realidad de mi ser, pero que por la presencia de Dios en mi vida y por la presencia de su Espíritu Santo, de quien soy su templo, se empiezan a manifestar como fruto de mi relación con Él. Y yo creo que ahí acabarían muchos de los debates. Y yo quiero agradecerte por tu respuesta no respuesta, porque aún tu respuesta no respuesta, ¿no es cierto?, al pasaje de Juan, también señala que no nos apartamos del significado original de lo que estamos hablando, de que estamos hablando del Espíritu Santo viniendo a gobernar nuestras vidas y nosotros manifestarnos en una relación de amor con el Señor, en donde Él tantas veces nos menciona que Él quiere venir a hacer morada con nosotros, que tantas veces menciona que ya no nos va a llamar siervos, sino que nos llama amigos, que tantas veces Él nos dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Entonces, en esa seguridad de esa relación con Él, le dejamos al Señor los misterios de cómo vino a nosotros, porque es el gran misterio de que Él venga a morar a nosotros, ¿no? Porque repetimos muy alegremente decir que somos el templo del Espíritu Santo, pero ¿cómo puede ser eso posible, Sam? ¿Cómo puede ser posible que el Señor haga su morada en mí? ¿Cómo es posible que yo pueda entristecerle? ¿Cómo es posible que el Dios del universo me considere? Sin embargo, la gran manifestación en mi vida es que de alguna manera yo le pueda reflejar y que pueda reflejar su gloria a través de la transformación radical que Él hace en mí al convertirme en una nueva criatura. Así que ese énfasis particular que tú le has dado rompe con todo paradigma y nos aleja, no de esto, si es así o es allá, y nos pone en una posición de búsqueda de madurez, ¿no? De cómo yo finalmente puedo reflejar a Cristo con mi vida, y la respuesta es no lo podré hacer nunca y de ninguna manera si es que no tengo la presencia de Dios en mí y al Espíritu Santo morando en mí. Así que muy agradecido por esta apreciación particular que tú has ido llevando a lo largo del texto. Sí, muchas gracias. Y por ahí, como última palabra, cuando pensamos en la obra del Espíritu Santo, a veces nos podemos distraer por ciertos dones que sí son llamativos, pero cuando nos ponemos a pensar en la obra del Espíritu Santo, nos damos cuenta que el milagro más grande es el milagro de la salvación. Pablo dice que es una nueva creación, y es la idea de que hay una primera creación divina. Lo más grande que ha hecho Dios fue crear todo lo que existe. Dios lo ha creado por su poder. Y dice que cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando somos salvos, cuando nacemos de nuevo, es una nueva creación, al mismo nivel de esa primera creación. Entonces, lo más grande que una persona puede experimentar en su vida es ser creado de nuevo, ser una nueva criatura. Y más allá de si uno después demuestra ciertos dones o no, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, el mismo hecho de ser hechos hijos de Dios, es lo más grande que hay y es lo que debemos anhelar por sobre todo. Sí, y algo que también para cerrar, algo que viene mucho en mi mente es una ilustración que usa el pastor Ken Hughes en su comentario al libro de Hechos. Él dice que así como un marinero no puede controlar el viento, pero puede abrir las velas de su barco, nosotros no podemos controlar la obra del Espíritu Santo, pero de alguna forma podemos abrir las velas de nuestras vidas, podemos buscar ser sensibles y dispuestos
para hacer su voluntad y ser guiados y llenados por Él. Y creo que este hecho real, ¿no? De que Dios está con nosotros, en nosotros, nos ha dado su Espíritu Santo, de que Él nos ama más de lo que nosotros le imaginamos, de que Él está más dispuesto a guiarnos de lo que nosotros estamos dispuestos a ser guiados por Él, debería llevarnos a buscar realmente profundizar en esta relación de amor que tenemos con Él. Así que muchas gracias por este episodio, muchas gracias por estar aquí, Sam, y también gracias a Pepe. Y con este episodio estamos cerrando, gracias a Dios y para su gloria, una segunda temporada de este podcast Textos Fuera de Contexto. Y queremos invitar a la audiencia a escuchar los episodios anteriores si todavía no lo ha podido hacer. Y los invitamos a estar atentos al sitio web de Coalición por el Evangelio, coaliciónporelevangelio.org, para nuevos recursos y podcasts que esperamos que puedan servir a la iglesia. Pepe, ha sido un gozo estar contigo durante todo este año, ha sido un privilegio y oramos que el Señor te siga usando grandemente. Gracias, Josué. Realmente ha sido una aventura de aprendizaje y de la manera en que nosotros nos hemos gozado con cada uno de nuestros invitados, esperamos también que nuestros oyentes se hayan gozado y hayan podido disfrutar este tiempo especial en donde hemos hablado temas difíciles, pero con sabiduría sencilla, temas difíciles desde la profundidad que la Escritura nos provee y bajo la dirección del Espíritu. Así que muchas gracias también, Josué, por este tiempo particular.